Vamos a ir a la predicación. Hoy los niños se quedan, así que al final espero a los niños acá para la chocolatina, para que estén en la reunión. Muy bien. Hoy vamos a tener la 8ª predicación de nuestra serie de predicaciones sobre la carta a los Efesios. Y hoy vamos a cerrar la primera parte. Ustedes recuerdan que esta serie de predicaciones yo les dije que tenía 2 partes. La primera, capítulo 1 y el capítulo 3, donde en el capítulo 1 al 3 hablaríamos del ser, de la identidad, de la parte teológica, la doctrinal, lo que tenía que ver con lo que somos en Cristo. Y el capítulo 4, 5 y 6 tenían que ver con el hacer, con la práctica, con lo que debemos hacer a partir de lo que somos. Hoy vamos a cerrar el capítulo 3. Vamos a cerrar la primera parte para que dentro de 8 días empecemos con el capítulo 4 a ver el hacer, la praxis de esto. No voy a trabajar el capítulo 3, verso 1 al 13, porque es la continuación de lo que predicamos hace 8 días, de la unión de los gentiles y los judíos allí. Así que me voy a centrar en el capítulo 3, versículo 14 al verso 21. Capítulo 3 de Efesios, verso 14 al 21. Pero antes de ir al texto, quiero hacerle una pregunta. Escuche esta pregunta. ¿Qué cosas son las que por lo general le mueven a orar? Otra vez. ¿Qué cosas son las que por lo general le mueven a usted a orar? Dígame una. Cualquier necesidad. Trabajo. En la prueba nos lleva a orar. Así es. Trabajo. Para dar gracias. Hay momentos donde la gratitud nos mueve a orar. Una enfermedad. Los hijos. Una desgracia, ¿no? Los incendios que han venido pasando. Es decir, hay diferentes cosas que nos mueven a orar, que nos motivan a levantar una oración. Permítame leerle una frase que le leí al reverendo John Stott, abro comillas. Una de las mejores maneras, dice John Stott, una de las mejores maneras de descubrir cuáles son las principales ansiedades y ambiciones de un cristiano es estudiar el contenido de sus oraciones y la intensidad de ellas. Vuelvo a leerlo. Abro comillas. Una de las mejores maneras de descubrir las principales ansiedades y ambiciones de un cristiano es estudiar el contenido de sus oraciones y la intensidad de ellas. Hermanos, todos oramos acerca de lo que nos preocupa. Por lo general, todos elevamos oraciones a partir de lo que nos preocupa, de lo que nos inquieta. Y evidentemente, no oramos, o mejor, no estamos preocupados por aquellas cosas que no incluimos en la oración. Por lo general, no estamos preocupados por aquellas cosas que no incluimos en la oración. Así que si oramos, lo que oramos y la intensidad con la que hacemos dice mucho de las cosas que son realmente importantes para los cristianos, de aquellas cosas que son prioridad para los cristianos. Lo que oramos, lo que decimos en oración, lo que pedimos, dice mucho de aquellas cosas que son prioridad para nosotros, de las cosas que son nuestras ambiciones o las cosas que nos preocupan. Así que yo quiero preguntarle, ¿qué está mostrando sus oraciones? ¿Qué es eso que más le preocupa a usted? ¿Qué es eso que es más importante en su vida? Porque sus oraciones van a mostrarse. Leamos el texto. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Yo voy a leer el 14, y usted lee el 15 hasta el 21.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre, necesitamos de tu presencia en este lugar. Padre, necesitamos de la acción viva, real y eficaz del Espíritu Santo en este lugar, para que todos los que estamos aquí podamos salir de este lugar con la palabra, a vivirla, a abrazarla, Señor, a comprenderla y a ponerla por práctica. Así que oro, amado Espíritu Santo, que tú obres en este lugar. Oro, amado Padre, que tú seas obrando a través de tu Espíritu en este lugar, para que produzca un fruto precioso para tu gloria. Amén y amén. El título de esta predicación es Lo que mueve tu oración. Y me voy a acercar a él desde la forma, desde el contenido y la conclusión. Versos 14 y 15. Yo quiero que usted note cómo empieza este texto. Por esta causa, dice Pablo. Ahora la pregunta es, ¿cuál causa? ¿A qué se refiere con esta causa? Por esta causa, ¿cuál causa? ¿Sí? Por lo que él viene diciéndoles. Hay otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, que dice por esta razón. Pero hay una versión que lo deja más claro. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando pienso en todo esto, cuando pienso en todo esto, ¿a qué se refiere Pablo? Cuando piensa en qué cosas. En todo lo que le viene diciendo. Pablo viene colocando el fundamento. Pablo viene dándole la doctrina, la teología, el fundamento. Pablo viene hablándoles de lo que eran y de lo que ahora son en Cristo. ¿Quiénes eran y cuál es su nueva identidad en Cristo? Así que si usted quiere saber por qué causa va a orar Pablo, o si ustedes quieren saber en qué está pensando Pablo, tiene que coger desde el capítulo 3, versículo 13 para atrás. Entonces usted va a encontrar del 13, capítulo 3, versículo 1 al 13, usted va a encontrar que está hablando de la unión de los gentiles y los judíos. Si va al capítulo 2, versículos 11 al 22, que fue lo que predicamos hace 8 días, habla que fuimos reconciliados, que el muro que los separaba se fue quitado, que ahora estamos cercanos, que tenemos entrada libre al trono de la gracia. Si usted va luego a los versos 1 al 10 del capítulo 2, habla que fuimos salvados por su gracia y salvados para buenas obras. Si va luego al capítulo 1, retrocediendo, allí a los versos 15 al 23, habla de la autoridad de Cristo sobre la iglesia y la autoridad sobre todas las cosas. Luego va a ver en el verso 11 al 14 que fuimos sellados por el Espíritu Santo y que tenemos herencia. Si luego usted va más atrás, allí a los versos 3 al 7, va a hablar que fuimos bendecidos, escogidos, predestinados, adoptados, aceptados, perdonados y redimidos. Es decir, Pablo está diciendo lo siguiente: cuando pienso en todo esto, ¿en qué cosas? En que fuimos elegidos, predestinados, perdonados, amados, aceptados, adoptados como sus hijos, reconciliados con Dios. Cuando pienso en lo que éramos, en aquello que era, expuesto al pecado, esclavizado por Satanás, esclavizado por la corriente de este mundo, esclavizado por la carne, cuando pienso en la enemistad que tenía con Dios, cuando pienso que fui sellado por el Espíritu Santo, que Jesús pagó el precio de mi redención, cuando pienso en que Él planeó esta salvación, cuando veo el amor de Dios, cuando veo toda esta obra de salvación, ¿qué pasa?
¿Qué hace Pablo? ¿Qué motiva en Pablo el recordar o el pensar en todo esto? ¿A qué lo lleva a hacer? A orar. A orar. Eso es lo que pasa. Lo lleva a orar. Note usted que Pablo está enseñando la palabra de Dios. Pablo está dándole la revelación de la voluntad de Dios, del propósito del Señor. Ahora, mire lo que hace Pablo. Después de haberles predicado, después de haberles enseñado la palabra, haberles dado la revelación, ahora se dedica a orar. Y saben, hermanos, aquí hay una primera implicación para nosotros. Mire cómo la escritura y la oración tienen que ir juntas. Aquí hay una lección para los predicadores. Somos llamados a orar antes de predicar. Debemos predicar y después de predicar debemos orar para que lo que fue predicado venga y produzca fruto en el corazón de las personas. Pero también hay una lección para su vida, hermano. Acá hay una lección para usted en esta mañana. Usted y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos conocer el propósito del Señor. Usted y yo necesitamos conocer el plan redentor de Dios. Y la única manera que tenemos para conocerlo, para conocer la voluntad de Dios revelada, el propósito de Dios revelado y todo lo que tenemos que saber del plan de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Para eso necesitamos la escritura. Por eso usted necesita leer, meditar la carta a los Efesios, capítulo 1, 2 y 3. No hay manera, querido hermano, no hay manera de que usted pueda conocer a Cristo, conocer su voluntad, el plan redentor de Dios para la salvación por fuera de las Escrituras. Necesita leerlo, necesita meditarlo y necesita aplicarlo. Pero no solo eso, usted necesita orar. Ahora, ¿por qué usted necesita orar, hermano? Después de leer, por eso en el OMA nuestro que está acá, ¿sí es acá o es acá? El OMA tiene tres partes. Uno, la O de oración. Les invitamos a orar en su tiempo devocional antes de leer la palabra, pero también les invitamos a leer después de meditar la palabra. Necesitamos orar para poder entender la palabra de Dios, pero también necesitamos orar para poder obedecer la palabra de Dios. Así que, ¿por qué Pablo ora? Después de haberles enseñado la palabra, después de haberles dicho quiénes son en Cristo. Él ora para que esa verdad se haga una realidad en sus vidas, para que ellos la crean, para que ellos se convenzan, y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero no solo eso, Pablo ora porque necesitan vivirla. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. Dígame si a veces el problema no es saber la palabra, sino obedecerla. Y se necesita del poder de Dios para obedecerla. Le voy a poner un par de ejemplos fácil para usted. Uno de ellos. Dígame si hay momentos en nuestra vida donde diezmar puede ser muy difícil. La Biblia habla de diezmar, la Biblia habla de ofrendar, y si yo no diezmo y si yo no ofrendo, entonces estoy desobedeciendo la palabra de Dios. Alguno de ustedes dirá, es que yo gano muy poquito. Estás desobedeciendo la palabra de Dios si no lo haces. La Biblia claramente nos habla de diezmar y ofrendar. Yo desde que conozco a Cristo, a los 2 meses de haber conocido a Cristo, hace 23 años y pedazo, yo empecé a diezmar. Fue las primeras cosas que empecé a hacer. Hasta el día de hoy lo hago fielmente y disciplinadamente. Yo tengo un presupuesto que hago todos los años en Excel. Tengo unos ítems allí de ingresos, pero luego tengo un chorrero como de 30 ítems de gastos y de cómo sale ese dinero. El primer ítem que hay en mi presupuesto no es el mercado, no es el arriendo, no es el colegio de mis hijas, no es nada diferente que el diezmo y la ofrenda. Eso está de primero. Así que cuando llega el dinero, lo primero que sale del dinero que nos llega a nosotros es el diezmo. Siempre. Sin embargo, debo confesarles que han habido momentos donde he tenido el diezmo y he tenido los recibos para pagarlos.
donde he tenido el diezmo y no he tenido para el mercado, donde he tenido el diezmo, pero he tenido otras necesidades. Y ahí llega la tentación. Y empieza a hablarme Satanás. Dios entiende. No se preocupe. No diezme. El Señor lo entiende. Él no lo va a juzgar ni lo va a condenar fresco. Y me dan esas ganas de gastarme el diezmo en el mercado, en los recibos o en todas otras cosas que siempre hay. ¿Sabe qué me ha ayudado a no ceder a esa tentación? Orar y recordar lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos orar para tener el valor para obedecer al Señor en cada momento. Yo hace 8 días les dije que una aplicación de la predicación era que si usted tenía en su corazón algo contra alguien, o sabía que había alguna relación o alguna persona con la cual usted tenía que acercarse para perdonarse, para reconciliarse, para derribar el muro, que tenía que salir y hacerlo. De eso se trata, de obedecer la palabra del Señor. Hermano, dígame si eso es fácil. Eso es. ¿Por qué tenemos que orar para poder obedecer esa palabra? Si Dios dice que debo acercarme, pedir perdón y reconciliarme, ¿qué otra opción tengo diferente que obedecer? Pero muchas veces cuesta. Sabemos la palabra, tenemos la escritura, pero nos cuesta. Por consiguiente, necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos dé el poder de obedecer, nos dé el poder de hacer su voluntad. Por esa razón, la palabra y la oración tienen que ir juntas, siempre tienen que ir juntas, caminan juntas, oración y palabra. Pero quiero que note un detalle. ¿Qué hizo Pablo? Por esta causa, ¿qué? Doblo mis rodillas. Hermano, ese detalle no lo quiero dejar pasar en alto. Parece ser que la costumbre judía era orar de pie. Cuando usted lee Lucas 18, ¿se acuerdan que ahí está el fariseo y el publicano? Dice el texto, Lucas 18, que el fariseo, puesto en pie, oraba de la siguiente manera. Es decir, parece que es una costumbre judía orar de pie. Sin embargo, Pablo se arrodilló. Hermano, hay algo que el Señor quiere decirnos con eso. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué llevó a Pablo a arrodillarse? ¿Qué es lo que lleva a este hombre a arrodillarse para orar? Saben, yo creo que hay varias cosas, pero una de ellas es que cuando uno es consciente de la obra de Dios en su vida, de lo que uno es, y cuando uno es consciente de lo que Dios es, no tiene otra opción que caer de rodillas, adorarlo, a pedirle, a invocarle, hermano. Y yo necesito recordarle lo siguiente. La Biblia muestra diferentes formas de orar. Yo no le voy a decir que la única forma como Dios responde a la oración es arrodillándose. No, usted va a encontrar en la Biblia oraciones de pie, arrodillados o postrados. Hay diferentes formas. En cuanto a la forma, hay diferentes maneras como se puede orar. Sin embargo, yo quiero recordarle que Filipenses 2, verso 10 dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos, cristianos y no cristianos, un día tendrán que doblar sus rodillas delante del Señor. Gracias. Yo quiero recordarle que en Mateo 26, 36, Jesús en Getsemaní, ¿qué dice la Biblia que hizo Jesús cuando fue a orar? Se postró, rostro en tierra, postrado, orando delante del Señor. Así que yo quiero decirle lo siguiente. Hermano, si Pablo se arrodilla a orar, si Jesús siendo Dios se arrodilla a orar, ¿qué le hace pensar a usted? ¿Qué le hace pensar a usted que usted es mejor persona o que usted no necesita arrodillarse para orar? Cuando estaba preparando esto me acordé de tres cosas. Una de ellas, algunos de ustedes saben que hace 2 años mi esposa sufrió un accidente y se fracturó la rodilla. Se la fracturó. Le tocó estar como 2 meses con yeso, todo el tema, hasta que soldó y todo el proceso.
pero mi esposa quedó con la rodilla fallándole. Por consiguiente, para mi esposa doblar la rodilla es un problema. Pero no solo eso, sino que al no poder apoyar tanto esa rodilla y al tener que hacer la fuerza con la otra, pues se ha lastimado también la otra. Así que para mi esposa arrodillarse es un problema serio, porque no es solo si quiere o no quiere, es un problema de salud. Si ella se arrodilla, difícilmente se puede parar sola. Y no solo eso, sino que queda con dolor. Es una tragedia poder arrodillarse. Mi esposa es tal vez de las personas que yo más admiro en términos de su relación con Dios. Nosotros oramos en la mañana muy temprano. Y con su rodilla fracturada, mi esposa no ora, sino es de rodillas delante del Señor. Y hay veces que nos hemos levantado a orar, y yo me he sentado cuando la veo arrodillada. Y eso me hizo recordar que John Stott, que es uno de los teólogos más importantes del siglo pasado, inglés, un viejito, 80 años, maravilloso, que ha escrito más de 60 libros, tal vez de los hombres más importantes en teología, es John Stott. Estaba en Cuba con Jorge Atienza. Estaban orando por un lugar donde iban a predicar. Y John Stott le dijo a Jorge, tenemos que orar. Y Jorge, que era mucho más joven que John Stott, como 30 años más joven que John Stott, Jorge se sienta en la cama para orar. Y cuando se da cuenta, John Stott, a más de 80 años de edad, está arrodillado con sus manitas juntas. Y le dice John Stott a Jorge, Jorge, de rodillas. No se te olvide delante de quién estás. Estás delante del Creador del universo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto me hizo acordar de una canción de Jesús Adrián. No es como yo, canta Jesús Adrián en una canción. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No es como yo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que podemos relacionarnos con Dios solamente acostados y abrazados a la cobija. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, que podemos tener tanta confiancita? Es cierto que la Biblia nos dice que ahora somos sus amigos. Es cierto que tenemos entrada libre al trono de la gracia, pero no podemos olvidarnos que Él no es como yo. Que Él es santo, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y debo recordarle que quizás debemos arrodillarnos para orar, no por Él, por nosotros, para recordar quiénes somos y también recordar quién es Él. Pero mire otro detalle del texto. Él ora al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo quiero recordarle que Juan 17:24 dice que Jesús oró, Padre, quiero que a los que me has dado estén también conmigo como yo estoy. Así oraba Jesús, Padre. Pero ¿cómo enseñó Jesús a orar en Mateo 6? Recuérdeme. ¿Cómo enseñó Jesús a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, si Pablo ora, cuando ora al Padre. Si Jesús cuando ora al Padre. Y si Jesús cuando enseña a orar, nos enseña a orar al Padre, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos llamarle Chuchito? El man. No es que el man conmigo es todo bien. No es que Chuchito, es que esto. Hermano, tenemos que tener cuidado de cruzar una línea que no podemos cruzar. Entre otras cosas, porque es que esta idea de padre es la idea de familia, que nos recuerda que ahora somos hijos, que hemos sido adoptados. Ahora, yo le hago otra pregunta. ¿Cuánto cree usted que duró esa oración de Pablo? Ahí en Efesios. Calcule un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos cuánto exactamente porque no estuvimos ahí. Pero si nos limitamos a lo que dice el texto, ¿cuánto, Gus? Toda la noche. Toda la vida, hoy estamos súper. ¿Cuánto duró usted leyendo ese texto? ¿Cuánto?
¿15 segundos? No dura más. Esa es una oración muy corta. Ahora, no sabemos cuánto duró allí. Lo que sí sabemos es que en la Biblia hay oraciones de toda la noche, como la que hizo Jesús en Getsemaní, y hay oraciones de toda la noche como la que hizo cuando escogió a los discípulos, pero hubo oraciones tan cortas como esta, Mateo 14:30. Señor, sálvame. Esa es una oración que de hecho me da la impresión que así son las oraciones de muchos en esta iglesia. Eso es lo más largo que oran algunos. Señor, ayúdame. Esa es la oración tipo IFES y tipo evaluación en el colegio. Señor, guíame. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Oraciones cortas. Usted va a encontrar en la Biblia oraciones cortas, oraciones largas. Usted va a encontrar en la Biblia hombres orando de pie, postrados o arrodillados. Usted va a encontrar en la Biblia diferentes formas de oración. El punto aquí es, no es que la Biblia, ni yo quiera en esta mañana decirle la única manera de orar y la única forma es esta. No, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí es cierto es que somos llamados a orar sin cesar, a orar todo el tiempo. Así que usted puede orar mientras camina, usted puede orar mientras hace deporte, usted puede orar mientras cocina, usted puede hacer guerra espiritual mientras barre y trapea el piso. Yo le recomiendo la oración de guerra espiritual cuando esté trapeando, para que le anime y le fortalezca. Oraciones cortas, hay momentos donde no hay lugar para una oración larga. Hay momentos donde la oración tiene que ser corta. Sin embargo, el punto aquí es, tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que orar. Somos llamados a orar al Padre en el nombre de Jesús, por ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Somos llamados a orar con la palabra. La palabra y la oración tienen que ir juntas todo el tiempo. Todo el tiempo somos llamados a orar. ¿De rodillas? Yo creo que sí. Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Porque orar de rodillas me recuerda quién soy y quién es Él. Pero miremos el contenido de la oración. Nosotros hemos estado predicando el capítulo 1 que habla de la oración de Pablo, donde Pablo ora pidiendo sabiduría, donde ora pidiendo que los ojos sean abiertos. Pablo ya había estado orando por otras cosas, pero en esta petición, ¿por qué cosas ora Pablo? Dígame ahí, por favor, ¿por qué cosas ora Pablo? ¿Por qué ora Pablo en Efesios 3, 16 en adelante? ¿Qué es lo primero por lo que ora? Ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Qué otra petición? Que habite Cristo por la fe en el corazón. ¿Qué más? Ser arraigados y cimentados en amor, dice el texto. ¿Por qué otra cosa ahora? Para poder comprender todas las dimensiones del amor de Dios por su pueblo, por sus hijos. ¿Y por qué más ora? Para que tener toda la plenitud de Dios. Hermanos, miren, permítame decirle, esto es lo que mueve la oración de Pablo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué cosa material ora Pablo ahí? Ninguna. No está orando ni por la familia, ni está orando por el carro, ni por la casa, ni por una nueva carpa, ni por una nueva lancha para ir a predicar el evangelio, nada de eso. No está orando por nada externo. Todo por lo que Pablo está hablando es por algo interno. Es más, algunas versiones no dicen interno, sino lo más íntimo del ser, dicen algunas versiones. Pablo está orando por lo interior. El contenido de la oración de Pablo se enfoca en lo interno, en lo que trasciende, en lo que sale solamente, se sale de este mundo. Eso es lo que mueve la oración de Pablo, hermanos. No son las cosas materiales, no son las cosas superficiales, no son las cosas externas. Todas están relacionadas con Cristo. Todas están relacionadas con lo que el mundo no puede ofrecer. Todas están relacionadas con lo que nadie nos puede quitar. Todas tienen trascendencia eterna, hermanos. Recuerda que al principio yo les preguntaba ¿qué mueve su oración? Eso es lo que mueve la oración de Pablo.
ser más sabio, conocer a Cristo, amar a Cristo, vivir para la gloria de Dios, cumplir el propósito del Señor, ser fortalecido, estar arraigado y cimentado en el Señor, estar lleno de la plenitud de Cristo. Pablo no está desgastándose con las oraciones superficiales, vanas, que muchas veces llenan nuestra vida. Lo que mueve la oración de Pablo es su interior. Y eso está en consonancia con el resto de las Escrituras. Busquen el reino, lo demás viene por añadidura. Deleites en el Señor y Él considera las peticiones de su corazón. Hermano, muchos de nosotros a veces el enfoque de nuestra oración y lo que mueve nuestra oración todo el tiempo y el énfasis y la insistencia de nuestra oración son por cosas superficiales, cosas externas, cosas materiales, cosas que tienen que ver con este mundo todo el tiempo. Señor, por favor, tú eres poderoso para darme ese par de zapatos que yo quiero, tú sabes. Señor, los 7 pares que tengo están preciosos, pero yo quiero uno más. Señor, tú eres poderoso para darme las zapatillas. Señor, tú eres poderoso para llevarme a ese lugar. Señor, tú eres poderoso para darme esas vacaciones, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esté mal pedir estas cosas en sí mismo. No estoy diciendo que haya una persona que dependa de Dios en ese sentido. No. Nosotros en nuestra casa le pedimos a Dios todo. El problema es que si lo material, lo externo, lo superficial y lo de este mundo y lo que busca todo el resto del mundo, ese es su enfoque de oración, eso es lo que intensifica su oración, esa es su mayor preocupación, esa es su mayor ambición, entonces su oración es mundana y no cristiana. Lo que estoy diciendo es, ¿puedes orar por eso? Por supuesto que sí. ¿Y Dios te lo puede dar? Por supuesto que sí. Pero el cristiano, sus motivaciones, sus ambiciones tienen que ser más grandes y más nobles. La intensidad en su oración tiene que apostarle a cosas que trascienden, no a las mismas cosas que la gente del mundo busca. Entonces, ¿por qué cosas pide Pablo? Mire por lo que pide. Ser fortalecido en su interior por el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo dice la TLA, la traducción del lenguaje actual? Oro para que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, les haga cristianos fuertes de ánimo. Fuertes, fortalecidos de ánimo. Note que Pablo en este pasaje no está hablando del poder para hacer milagros externos, que los puede hacer. Y en otros pasajes vemos que lo hace, pero en esta oración no. Es el milagro de la formación de Cristo en la vida del creyente. Es la transformación operada por el Espíritu Santo de adentro hacia afuera. Hermanos, tenemos que orar para que nuestro ánimo de que Cristo siga siendo formado en nosotros no desfallezca, sino por el contrario se mantenga firme. ¿Cuántas personas que usted conoce han desfallecido en el propósito de caminar con el Señor? ¿Cuántos? ¿Cuánto su ánimo ha desfallecido? Y no han continuado. Una oración que debemos hacer cada día es ser fortalecidos en lo más íntimo de nuestro ser. Hermano, hay momentos donde no queremos nada, ¿o no? Hay momentos donde se nos apaga la fuerza, donde no queremos continuar en la vida cristiana, no queremos continuar caminando con el Señor, no queremos orar, no queremos congregarnos. Y empieza a apagarse la llama y apagarse la llama, y entonces la corriente de este mundo soplando fuerte, y entonces los problemas, las circunstancias, las realidades soplando. ¿Y cuándo oramos nosotros por eso? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Señor, fortaléceme en mi interior para seguir amándote, que tu Espíritu Santo obre en mi vida para que yo no me aparte de ti, para que yo tenga mi ánimo arriba siempre en mi relación contigo. Pero mire que no solamente pide por eso. Arraigados y cimentados en amor, dice el texto. Ahí hay 2 figuras. La primera, el arraigados. ¿El arraigados a qué se relaciona? ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué? Plantas. Plantas. Arraigados. Esto me habla de profundidad. Esto me habla de raíces. Esto me habla de un árbol profundo. Arraigados y cimentados en amor, en el amor que yo le puedo tener a Cristo, a su obra y a su reino, bien arraigado. Y el otro me habla de cimiento.
que tiene que ver con construcción, zapatas, fundamento y fundamentados en el amor. Ahí los dos me hablan de profundidad, no de superficialidad. Los dos hablan de lo profundo, arraigados. ¿Para qué? Para que cuando vengan los vientos fuertes, ¿se acuerdan de los dos cimientos? Uno que edificó sobre arena, otro que edificó sobre roca, ¿se acuerdan? Y vinieron los vientos y soplaron, y los que estaban sobre arena se cayeron, pero los que estaban sobre el fundamento permanecieron. ¿Sabe usted que la corriente de este mundo sopla fuerte? Sopla fuerte, hermanos. Tenemos que reconocer o partir con ser honestos y decir, realmente, la corriente de este mundo es muy tentadora y sopla muy fuerte y nos puede llevar. ¿Cuántas circunstancias que vivimos? ¿Cuántas personas han terminado yéndose abajo por diferentes realidades que han tenido que enfrentar? Esta semana hubo noticias que a mí me golpearon. Una de ellas, un pastor estadounidense, muy famoso en Estados Unidos, muy famoso, de los fuertes, con una iglesia grande, salió dando la noticia: abandono a Cristo, abandono la iglesia y abandono a mi esposa. Un pastor abandonó a Cristo, abandonó el ministerio pastoral y abandonó a su esposa. Luego Hillsong, salió la noticia de que uno de los líderes de Hillsong, el ministerio más grande de alabanza y adoración que hay en el mundo, que ha producido canciones que aquí cantamos, uno de sus máximos líderes abandonó el cristianismo y su fe en Jesucristo. Un pastor abandonó la iglesia por irse a vivir una relación homosexual con un tipo. Y cuando yo escucho eso, hermanos, honestamente, y mi amor sabe que es así, cuando yo escuché la noticia del pastor que abandonó la iglesia, que abandonó a Cristo y que abandonó a su esposa y a su familia, eso lo que hizo y lo que produjo en mí fue arrodillarme a orar y a suplicar: Señor, ten misericordia de mí. No lo vayas a permitir, por favor, guárdame, por favor, ayúdame, por favor, cuídame, para que yo no vaya a terminar apostatando de la fe. Hermano, ¿qué le hace pensar a usted que no puede caer? ¿Qué le hace pensar a usted que no puede apostatar de la fe? ¿Qué le hace pensar que usted no puede terminar un día cuestionando la fe, cuestionando la palabra y apartándose completamente? Piense por un momento, si usted no conoce personas que estuvieron caminando con Dios mucho tiempo y hoy día han abandonado la iglesia, han abandonado el cristianismo y no están caminando con el Señor. Mire lo que dice Corintios 10:12. Por tanto, el que se cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Qué le hace pensar a usted que no puede caer? ¿Qué le hace pensar que no puede apostatar o que no puede apartarse cuando sabemos de casos que los hay? ¿Recuerdan a Jesús allí en Getsemaní? Velad y orad, le dijo a los discípulos, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y le quiero preguntar, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Se echaron a dormir? Y llegó la tentación, y llegó el momento, y Jesús pasó la noche orando al Señor, pidiendo ser fortalecido en su interior. ¿Ven ustedes a Mateo? Dice en el texto de Getsemaní, dice que el Señor envió un ángel a fortalecerle. Jesús tenía que ser fortalecido en su interior. Jesús estaba siendo arraigado en el momento más difícil de su vida, enraizado allí en el amor de Dios. ¿Qué pasó al otro día? Los que se sintieron firmes cayeron, se apartaron, negaron a Cristo, traicionaron a Cristo y salieron corriendo despavoridos. Y el único que pasó la noche orando, pidiendo ser fortalecido, salió en victoria hasta el último día, que fue Cristo Jesús. Aquí hay una lección para nosotros. Tenemos que orar para que nuestro ánimo no desfallezca en nuestra relación con Dios, pero tenemos que orar para poder estar enraizados,
para poder estar arraigados, cimentados en la roca de los siglos, para que cuando soplen los vientos del mundo, soplen las adversidades, soplen los problemas, vengan las circunstancias difíciles, podamos seguir amando a Cristo y siguiendo a Cristo. Pero también dice, para que puedan comprender todas las dimensiones del amor del Señor. Hermanos, si nosotros no comprendemos el amor de Dios por nuestras vidas, va a ser muy difícil que podamos vivir la vida que Dios quiere. Necesitamos comprenderlo, pero necesitamos orar por eso. Y termina el texto diciendo allí, hay una cuarta petición, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Saben? Cuando usted lee Efesios 4:13, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser lleno de la plenitud de Dios es ser lleno de Cristo. ¿Sí o no? ¿Viene por la chocolatina? ¿Tan rápido? Esto es un mensaje para el pastor que predique más corto. Hermano, ser lleno de la plenitud de Dios es ser lleno de Cristo. Mire lo que está diciendo Pablo. Tenemos que orar para que Cristo se refleje en nuestras vidas. Tenemos que orar para madurar. Tenemos que orar para crecer a la medida de Cristo, para hablar como Cristo habla, para pensar como Cristo piensa, para reaccionar, para actuar como Él lo haría. Pero ¿cómo va a pasar eso, hermanos? ¿Cómo vamos a estar arraigados en el Señor? ¿Cómo vamos a madurar y vamos a crecer si no leemos la palabra, si no la meditamos y si no oramos lo suficiente? Nosotros no tenemos otra opción que madurar. Por eso uno ve personas con enanismo espiritual. Se quedaron enanitos, nunca crecieron. Y cuando uno va y mira por qué no han crecido, si han pasado 10, 15, 20, 30 años en la fe, pues es muy fácil, porque no leen la palabra, porque no meditan la escritura y sencillamente porque no tienen vida de oración y porque no oran lo suficiente, no meditan lo suficiente, entonces no crecen. Porque si leyeran, porque si meditaran, porque si oraran, si pidieran en oración ser como Cristo, madurar en Cristo, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, estar arraigados y cimentados en Cristo y fortalecidos en Cristo, de la misma manera que piden trabajo, que piden salud, que piden familia, que piden cosas, seguramente estarían creciendo. Pero ¿cómo no piden eso? Su oración está llena de papa, yuca. Su oración está llena de papa y yuca. Su oración está todavía permeada solamente por casa, carro y beca. Su oración es por bienestar. Su oración es por familias bonitas. Su oración es por hacer cosas acá. Todo está en función de la corriente de este mundo. Pero si oramos, hermanos, si leemos la palabra, leemos la escritura y la meditamos y pasamos tiempo orando, pidiendo que nuestro ánimo no desfallezca a pesar de las circunstancias, de estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo, aún a pesar de los fuertes vientos, si oramos para comprender su amor y si oramos para tener toda la plenitud de Cristo en nuestras vidas, entonces vamos a respirar a Cristo, vamos a reflejar a Cristo en cada circunstancia. Alguien me llamó en estos días a decirme por una situación con la cual tenemos ahí una diferencia que yo he querido superar, pero no se ha podido del todo. Entonces esta persona me llamó y me dijo: pastor, ¿y usted qué va a hacer frente a eso? Es un tema de una reconciliación. Entonces yo le dije: hermano, ¿qué cree usted que tengo que hacer? Pues lo que haría Cristo. ¿Qué otra opción tengo si no es perdonar? ¿Qué otra opción tengo si no es acercarme? ¿Qué otra opción tengo si no es derribar los muros? ¿Qué otra opción tengo si no es apostarle a la reconciliación? ¿Qué otra opción tengo si no es poner la otra mejilla? Ahora, por supuesto, eso es lo que Dios haría. Pero dígame si es fácil. No.
yo haría cosas feas, pero Señor, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Así que dame el valor, dame el poder, dame la gracia para bendecirlo. Y entonces empiezo a orar por la persona. Señor, bendice. Señor, bendice. Señor, bendice su vida, bendice su familia, bendice su ministerio. Señor, bendícelo en esta área, bendícelo en esta otra. Señor, prepara su corazón y prepara mi corazón para poder conversar. Señor, dame el valor para tratarlo y responderle como tú lo harías. Dame el valor para poder poner la otra mejilla. Dame el valor para correr una milla más. Dame el valor para dejar la túnica si tengo que dejarla. Señor, arrodillado, suplicando que el carácter de Cristo salga de mi vida, porque muchas veces lo que quiere salir es otra cosa. Necesitamos ir a Cristo en oración para madurar. ¿Por qué no hemos madurado? Porque no vamos a Cristo. Porque no oramos lo suficiente. Tenemos que orar para ser fortalecidos en nuestro ánimo por el Espíritu Santo. Tenemos que orar para ser arraigados y cimentados en Él. Y tenemos que orar para comprender su amor y para ser llenos de Cristo. ¿Y cómo termina esto, hermanos? Con dos cosas la conclusión. La primera, y aquel que es poderoso, dice el texto, para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos, entendemos, conforme al poder que actúa en nosotros. ¿Sabe qué está haciendo el Señor acá? Diciéndonos, hey, Él escucha la oración. Y Él responde la oración. ¿Y por qué Él escucha y por qué Él responde la oración? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Así que lo que le quiero decir en esta mañana es que si usted ora, y puedo prometerle esto, que si usted ora para ser fortalecido en su interior, que si usted ora para ser arraigado y cimentado en el amor del Señor, si usted ora para poder comprender el amor de Cristo, y si usted ora para ser como Cristo, la Biblia le dice que Dios escucha esa oración y que Él responderá a esa oración, y no solo eso, sino que Él hará mucho más abundantemente de lo que usted pueda pedir, entender o pensar. Es una seguridad de que Dios sí escucha las oraciones de su pueblo. Pero mire cómo termina el texto 21. A Él sea la gloria por los siglos, y en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la gloria de Dios, de eso se trata todo. Así cierra los 3 primeros capítulos de Efesios. Hermanos, esto no se trata de usted. Dios lo eligió, Dios lo perdonó, Dios lo reconcilió, lo redimió, lo adoptó, lo acercó, lo selló con el Espíritu Santo. Le ha dado todo esto, no por usted. Perdóneme que le diga. Yo sé que eso lo baja a la nube en que anda, o como lo han vendido, pero mire cómo termina. Capítulo 1, verso 6, para alabanza a la gloria de su gracia. Capítulo 1, verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Capítulo 1, versículo 14, para alabanza de su gloria. Capítulo 2, versículo 9, para que nadie se gloríe. ¿Sí nota el contraste? Todo para la alabanza y la gloria de Él. Capítulo 2, para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Y termina el capítulo 3 de esta manera. Es decir, Dios planeó, el Hijo pagó y el Espíritu Santo selló todas estas bendiciones espirituales, escogiéndonos, predestinándonos, perdonándonos, aceptándonos, redimiéndonos, salvándonos, reconciliándonos, resucitándonos, adoptándonos, santificándonos, no para nuestro beneficio, no fue por nosotros mismos, no para liberarnos del dolor, no para liberarnos de la condenación del infierno, no para que viviéramos en paz y en prosperidad en este lugar, no, Él lo hizo para su gloria, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Dios hizo todo esto y nos dio todas estas bendiciones, no para liberarlo a usted del infierno, no para evitarle la ira de Dios,
No para que usted viva sobre esta tierra en paz, en bienestar y en prosperidad. No, es para su gloria. Lo hizo para su gloria, para alabanza de su gloria. Él va a responder a estas oraciones para su gloria, para exaltar su nombre. Dígame si no le da gloria a Dios un hombre, una mujer maduro en el Señor. Un hombre, una mujer que podía responder a la manera de este mundo, pero que responde con el carácter de Cristo. ¿Cómo no le da gloria al Señor? Dígame si no le da gloria al Señor que hay un hombre iracundo que ahora es pacificador. Uno que era ladrón que ahora es generoso para bendecir a otros. Uno que era mentiroso que ahora solo habla verdad. Uno que era tacaño que ahora es generoso. ¿Me hago entender? ¿Usted se imagina la gloria que Dios recibe? Esto se trata de Él. Él lo salva, Él lo transforma, Él lo cambia. Él le ha dado su espíritu, Él envió a su Hijo, el Hijo pagó, el Espíritu lo selló. Él le ha dado todas estas bendiciones espirituales. Usted es lo que es, tiene la identidad que tiene en Cristo. Usted es bendecido por Cristo y tiene todo lo que tiene en Cristo solo para alabanza de su gloria. Todo ha sido de Él, todo ha sido por Él y todo ha sido para Él. Amén. Y quiero terminar antes de orar, invitando a Hugo. Hugo es un amigo de más de 20 años y él tiene un testimonio para contarnos, que yo creo que se ajusta perfectamente a esta predicación. Yo quiero que usted lo escuche atentamente y terminamos en oración. Buenos días. Mi nombre es Hugo Rengifo. Soy esposo de Andrea y padre de Josué y de Nicolás. También aquí está hoy mi mamá, así que, y mi tía Gloria. Le doy gracias a todos porque hace unos días oraron por nosotros y también le doy gracias a Dios porque la oportunidad de ser testigo de lo milagroso que es Él. Pero para poder contarles y puedan entender lo que Él ha hecho, necesito contarle un poquito más de hace 30 días. Con Andrea nos casamos en el 2008. Cuando nos casamos, su pastor fue quien nos casó. Decidimos salir de la ciudad y nos fuimos para Bogotá. Apenas llevamos una maletica en donde llevamos ropa y llegamos a Bogotá. Pasaron 2 años y ya habíamos tenido nuestras cositas en la casa, habíamos empezado nuestra empresa y dijimos, vamos a tener un hijo, queremos un niño, queremos nuestro primer hijo. Entonces quedamos embarazados. Empezamos a pensar cuál sería el nombre de ese nuestro primer hijo. Entonces decidimos ayunar, orar e ir a la palabra y buscar. Y Dios me regaló el nombre de Josué cuando estaba leyendo ese libro. Entonces yo veía que Josué era esa valiente, conquistador, y representaba un poco de eso que nos había pasado un poco en nuestras vidas. Habíamos llegado a un lugar y estábamos conquistando ese lugar. Y le dije a Andrea y a Andrea le pareció bonito por ser tan valiente. Entonces lo que no sabíamos era que ese nombre iba a ser totalmente valiente para él mismo. Hicimos un shower a los 6 meses y medio. Pero Josué quería participar del shower. Entonces el 14 de diciembre de 2012, con 28 semanas y 1100 gramos y 35 centímetros, nace Josué. Un día antes de su shower, que era el 15. Dios es perfecto y crea el cuerpo de todos nosotros lo ha creado perfecto. Y para esos días aprendí mucho de pediatría. Entonces hay un pequeño tubito que se llama el ductus, sale del corazón a los pulmones y funciona muy bien mientras está dentro, el bebé está dentro del vientre. Pero cuando nacemos, ese tubito se desconecta automáticamente.
para Josué no se desconectó, ¿sí? Entonces estábamos en diciembre, ese tubito no se desconectó y sus pulmones empezaron a empeorar, no podía respirar. Empezamos a ser parte del sistema de salud, ¿sí? Y no nos daban ese traslado que necesitábamos. Ahí estábamos en el primer mes, celebrando el primer mes como todas las personas hacemos, celebrar ese primer mes de nacimiento. Y ya en ese primer mes ya Josué había recibido 2 operaciones, con 1100 gramos aún. Aún estaba ahí siendo valiente. 98 días pasamos en cuidados intensivos. Durante esos 98 días, Josué respiró todo el tiempo con ayuda, desde las máquinas hasta Dios. 20 días antes de esos 98 días, una pediatra se acercó y le dijo a mi esposa, le dijo: mamita, quiero que entienda algo. Josué no puede respirar. Josué se va a morir. ¿Sí? Él no puede respirar. Y fue muy difícil para todos. Y ese día, entonces, Andrea me lo contó y nos fuimos esa noche y empezamos a llamar a los amigos, a la familia, y nos pusimos a orar. La iglesia también se puso a orar en otras partes. Entonces, Dios me llevó a buscar en la palabra. Y un amigo me llamó y me dijo: busque Ezequiel 37:5, porque estamos orando aquí con eso. Y yo sabía en ese momento que lo que estaba sucediendo era de Dios, porque yo estaba orando con Ezequiel 37:5. Y Ezequiel dice: los haré revivir y respirar de nuevo, y volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y volverán a respirar y a vivir. Y sabrán que yo soy el Señor. Nosotros lo creímos. Y después de 98 días sucedía el primer milagro. Pasamos 98 días pasando el mismo túnel peatonal en la cardioinfantil, esperando salir de ese lugar, ¿sí? Y ese día estábamos saliendo con una victoria. Josué había respirado. Aún necesitaba oxígeno. Bogotá es alto, frío, y por recomendación de la pediatría decidimos salir. Volvimos a Ibagué. Aquí se recuperó en 15 días, después de 98 días, en 15 días logró respirar solito y empezamos a disfrutar eso que es tener una familia, disfrutar un hijo. Casi 7 años han pasado y Josué nunca se enfermó. Ha sido un niño totalmente sano todo el tiempo. El 2 de agosto del mes pasado, hace 30 días, decidimos ir a Bogotá porque teníamos algo de trabajo. Entonces nos fuimos para Bogotá y como es no regular en nosotros, no dejamos a nuestro hijo. Si tenemos que salir los dos, nos vamos todos. O si alguien se queda, pues él puede quedarse. Pero esta vez nos fuimos todos y ese viernes en la mañana salimos. Él se notaba algo como indispuesto y en la noche llegamos a Bogotá y yo noté que él tenía los ganglios inflamados, tenía esto inflamado. Entonces llamamos al médico, lo miró y dijo: no, esto puede ser amigdalitis. Entonces dijimos: bueno, está bien. Al otro día yo noté que él no respiraba bien en la tarde. Entonces, como hace 7 años había sido especialista en pediatría, me senté al lado y le tomé sus pulsaciones. Entonces estaba en 150 pulsaciones por minuto, que es mucho, ¿sí? Entonces yo le dije a Andrea: algo no está bien, tenemos que llevarlo al médico. Entonces nos fuimos para urgencias. Lo revisaron, lo chequearon, le tomaron sangre y a la noche, a las 11 de la noche me llama la pediatra y me dice: le voy a dar el pronóstico de lo que hemos visto. Entonces dice: mire,
Josué tiene las vías respiratorias inflamadas, tiene los ganglios inflamados, tiene el vaso y el hígado inflamado, pero lo que más nos preocupa es que tiene los glóbulos blancos en 35.000. Una infección regular es de 17.000, 18.000. Nosotros no podemos tratar lo que está pasando en este momento, entonces hemos pedido un traslado a un sitio especializado en oncología. Porque lo que en este momento se puede pasar es que Josué podría tener leucemia. Entonces, yo otra vez estaba en el ring de boxeo. Lo que no podía contarles en todo el testimonio, es otra parte de la historia, es que en ese momento yo otra vez estaba siendo golpeado con el contrincante, ¿sí? Y estaba ahí tambaleando. Y el juez me estaba parando de los brazos y me cogía las manos y me decía, respire, usted puede seguir. Porque lo que sucedía era que ya no había sido ese golpe, sino que ya había perdido a mi papá, a 2 hermanos. Y como les dije al principio, soy padre de Josué y Nicolás, porque a Nicolás lo habíamos perdido hace 4 años. Entonces, muchas cosas vinieron otra vez a mi cabeza. Y me angustié y no sabía qué hacer. Volvimos a enfrentarnos al sistema de salud. Entonces había que otra vez pedir un traslado a otro lugar, ¿sí? Y la respuesta era no había cupos, no hay cupo. Entonces llegó el esposo de una prima en Bogotá, de Andrea, Rubén, y yo le dije, ¿por qué no me acompaña a regresar a la cardioinfantil, donde increíblemente era el lugar donde teníamos que regresar nuevamente? Entonces me fui allá. Admisiones con él, golpeé, me abrieron, me atendió la muchacha y yo le dije, yo soy el papá de José. Me dijo, sí, yo ya sé quién es usted, yo tengo la información aquí. Y me dijo ella, no hay cupo, tengo 80 niños más esperando cupo en urgencias y no hay cupo, no tengo camas. Entonces yo quise gritar, quise golpear, hacer lo que fuera, pero lo único que pudo salir de mí fue, muchas gracias. ¿Será que puedo venir mañana a pedirle nuevamente si hay cupo? Entonces ella me dijo, sí, claro. Entonces yo salí con Rubén y me senté afuera y lo único que pude hacer fue llorar. Y lloré y le pedí a Dios. Entonces Rubén, que pues no estaba ahí por casualidad, me dijo, oramos y me dijo, mire, usted tiene esta opción. 2 opciones nomás tiene. Una, créale al miedo y él lo va a destruir. O alabe a Dios y venza el miedo. No habían pasado 10 minutos desde que nosotros habíamos salido y recibí una llamada. Yo había creído lo que Rubén había orado y cuando recibo la llamada, después de esos 10 minutos de salir de admisiones, me dicen, ya hay cupo. Entonces yo llamo de una vez a Andrea y le digo, ya hay cupo. Y Andrea estaba también orando. Andrea no había decidido no creer esa mala noticia. Y ya estaba orando y ella sabía que iban a salir las cosas bien. Entonces nos trasladaron esa noche. Llegamos otra vez nuevamente a la Fundación Cardioinfantil y nos recibieron y la pediatra vio la angustia de nosotros y entonces nos dijo tranquilos y vamos a hacer todos los exámenes nuevamente. Vamos a empezar a revisar qué fue lo que pasó hoy, pero tranquilos, confíen que todo esto puede cambiar. Hemos recibido situaciones así, pero esto puede parecer también un virus muy fuerte que se llama Epstein-Barr, ¿sí? Pero eso no era lo único que paraba ahí. Dios a través de Rubén me había dicho, mire, lo que está sucediendo en este momento lo va a llevar a lo siguiente, tiene que tener
tiene que orar, tienen que leer la palabra, tienen que alabar a Dios, pero sobre todo lo que va a suceder en este momento es que Josué se va a dar cuenta de lo que ustedes hagan y él va a aprender también acerca de la fe. Tal vez Josué no entendía todo lo que estaba sucediendo, pero él todo su tiempo estuvo muy tranquilo. Todo el tiempo lo que estuvimos haciendo fue orando y alabando a Dios. Josué se recuperó, inclusive sin antibióticos. Acetaminofén fue lo que le dieron, doles niños. Tuvo gripa y después de unos días que estuvimos allá, salimos. Esta vez la palabra de Dios no vino a mí, vino a Andrea, ¿sí? Y en Romanos 4, Dios le dio lo siguiente. Y se lo voy, y esta vez quiero hacer algo diferente de lo que hicimos esta mañana. Quiero hacer como le gusta hacerlo a Diego. Yo al leerlo blanco, ustedes leen lo amarillo. Eso fue escrito también. Nosotros seremos aprobados en el que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Fuimos aprobados y también fuimos probados en ese momento. Y solo nos levantó tener fe. Andrea decía, yo no creo eso, yo lo veo sano, yo veo que él es un niño sano y él no tiene eso. Y lo único que nos aferró fue que las promesas de Dios eran para nosotros. Las promesas de Dios eran para nosotros, para ustedes, para toda la iglesia, para que nuestros niños también aprendan a tener fe y que aún en medio de los pronósticos adversos hay que creerle a Dios y buscar sus promesas. Él es un milagroso, Él abre caminos, abre cupos, lo que necesiten, y Él es la luz en esos momentos. Amén. Ahí está Josué y aquí está Josué. No dijo Hugo que el examen después le salió que no había leucemia, salió limpio y está sano. Yo quiero animarle a orar. Hay algunos elementos que están aquí en el testimonio de Josué que yo quiero hacerle notar. De Hugo. ¿Cómo hace un hombre, después de haber perdido a su papá, a sus dos hermanos, a su otro hijo, y enfrentar semejantes diagnósticos como el de ahora y el de hace 7 años, para seguir amando al Señor, seguir firme en el Señor? Ustedes vieron 2 cosas acá que los sostuvo: su palabra, la escritura, sus promesas y la oración. Y ustedes pueden ver acá que ellos fueron fortalecidos en su interior, que aún en semejante realidad y tempestad tan horrible hace 7 años y ahora, porque que a un hijo le den ese diagnóstico, creo que es de los vientos más fuertes que puedan golpear la vida de una persona. Poder estar arraigados y cimentados, poder ver en medio de todo esto el amor de Dios por sus vidas y poder reflejar a Cristo en medio de este tiempo, adorándolo, confiando en Él, esperando en Él. Fueron probados para ser aprobados. Hermano, esto sin las promesas de Dios y sin la oración es invivible. Así que quiero animarle a que terminemos orando. Y quiero orar dando gracias al Señor por la vida de Josué, de Hugo y de Andrea. Pero también quiero animarle a orar por su vida. Él puede hacer mucho más abundantemente. Durante este proceso Josué estuvo tranquilo en la clínica, pero Dios proveyó a Rubén, pero Dios proveyó el cupo, pero Dios proveyó la fe en el corazón de Andrea y en el de Hugo. Él hace mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Y lo que brotó en medio de esta circunstancia es lo que había en el corazón de ellos: fe, confianza en el Señor y esperanza en el Señor, sus promesas. Así que, hermano,
La invitación en esta mañana es a orar.